Hallelujah. Aleluya. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. You may be seated. Pueden sentarse. Thank God for His presence. Gracias a Dios por su presencia. The Holy Spirit has come, El Espíritu Santo ha llegado. opened our hearts Abra su corazón to praise Him para adorarle and to hear His word. y para escuchar su palabra. Did you hear a word from heaven this morning? ¿Escucharon palabra de Dios esta mañana? We ask Him to speak to us again now. Le pedimos que también nos hables hoy. It's going to be a great service tonight, Va a haber un servicio hermoso esta noche. believing Jesus to send heaven to come down. Y que estamos pidiendo que el cielo se derrame en este lugar, en esta noche. Hallelujah. Aleluya. I have never claimed to be a prophet, Nunca he reclamado ser un profeta, but I'm one of God's many watchmen, pero soy uno de esos vigilantes que hay. and I have to preach as a watchman. Y como vigilante me gusta predicar. That's why I preach a prophetic message, Por eso predico mensajes proféticos and I want to preach a prophetic message to you. y quiero predicarles un mensaje profético a ustedes. This is about the great final apostasy. Esto es la última apostasía final. Jesus, come. Jesús, ven, Open your word to us by your Spirit. abre tu palabra a nosotros por tu espíritu. We're here to hear your word. Estamos aquí para escucharte. We didn't come to hear a man No vinimos a escuchar a un hombre or men. o hombres. We came to hear your voice. Vinimos a escuchar tu voz. So speak once again to us. Háblanos una vez más. We open our hearts Abrimos nuestros corazones in Christ's name. en el nombre de Cristo. Amen. Amén. I'll be preaching to you from the 16th chapter of Ezekiel. Estaré hablando del capítulo 16 de Ezequiel. We will refer to a number of scriptures, Estaremos mencionando otros pasajes bíblicos, but let me set a background for you. pero quiero establecer el trasfondo primero. Do you love the word? ¿Amas tú la palabra? Do you love the word? ¿Amas la palabra? In the 16th chapter of Ezekiel, Capítulo 16 de Ezequiel, the prophet is talking about Israel. el profeta habla de Israel, But the Apostle Paul pero el apóstol Pablo said everything written in the Old Testament, dice que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento written as an example fue escrito como ejemplo and for our teaching, para nuestra enseñanza who live at the end of the world. que vive en los últimos días. That's our time. Este es nuestro tiempo. This is a double prophecy. Es como una profética de efecto dual. It speaks to Israel Habla a Israel and their apostasy from God, y la apostasía de ellos, and it speaks to this generation, y habla también a esta generación, to the evangelical church, a la iglesia evangélica, to every church a cualquier iglesia on the face of the earth today. sobre la faz de la tierra hoy. And in this chapter, Y en este capítulo I won't read every verse, no voy a leer todos los versos, but I'll give you the background. pero te doy el trasfondo. Ezekiel said, God found you. Ezequiel dice, el Señor te encontró. He said, you were born and cast out into a desert. Tú fuiste echada fuera en el desierto. You were forsaken in your blood. Fuiste rechazada en tu propia sangre. You were abandoned. Nobody wanted you. Te abandonaron y nadie te quería. He said, nobody washed you in water. Nadie te lavó con agua. But God said, I saw you. Pero Dios dice, pero yo te vi. You were not really a people. Tú no eras un pueblo. Totally cut off from the world. Totalmente cortada de la nación. He said, now you are known, Ahora que estás conocida and you have not remembered how I found you in the beginning. y ahora se te olvida cómo fue que te encontré al principio. He said, now you play the harlot. Ahora estás jugando papel de ramera. Other loves have entered into your life. Hay otros amores que han entrado a tu vida. This is a picture Este es un retrato of the apostasy de la apostasía that is happening in churches around the world. que le están sucediendo a iglesias alrededor del mundo. You see, out of this root, Porque de la raíz de esto, out of this early call
del principio, del llamado primero. Remember, Jesus was a root in dry ground. Y la Biblia dice que Jesús era como una raíz plantada. Out of this root grow a great plant. Y de esa raíz nació una planta grande. Its branches reached out. Y sus ramas se extendían. We call them denominations. Le podemos llamar denominaciones. We call them spiritual movements. Le podemos llamar movimientos espirituales. We call them gatherings. Le podemos llamar reuniones. And here's what the scripture says. Y aquí es lo que dice la Escritura. This church that I founded Y esta iglesia, la cual fundé, has forgotten its beginnings. se le ha olvidado sus principios. Think of the birth of the denominations. Piense en el nacimiento de una denominación. I have read the history of the founder of the Methodist Church. Yo he leído la historia de cómo se fundó la iglesia metodista. John Wesley, Juan Wesley, great man of God. gran hombre de Dios. He founded the Methodist Church. Él fundó la iglesia metodista. He used to get up at 5 o'clock in the morning Se levantaba a las 5 de la mañana. and preach to the miners on the way to their mines. Le predicaba a los mineros camino a sus trabajos. They would stone him. Lo apedreaban Many times they almost killed him. y en ocasiones hasta casi lo mataban. He suffered persecution. Sufrió persecuciones. But out of that persecution, Pero de esa persecución out of that blood, y de esa sangre was born the Methodist Church. se fundó la iglesia metodista. The Pentecostal movement El movimiento pentecostal was born in a little wooden church in Los Angeles. se fundó en una iglesia pequeña en Los Ángeles. A small handful of whites and blacks Un puñado de hombres blancos y negros who prayed, que oraron, sought the face of God. buscaron el rostro de Dios. And out of that little beginning, Y de ese principio pequeño, sacrifice, sacrificio, poverty, pobreza, hunger for God, hambre de Dios. one after another, Pentecostal movement was born. Y de ahí un movimiento tras otro pentecostal comenzó a organizarse. The Assemblies of God, Las asambleas de Dios, Church of God, iglesia de Dios, the charismatic movement los movimientos carismáticos was born nacieron in that little church. en esa iglesia, A little church una iglesia pequeña where there was holiness preaching donde había un mensaje de santidad and there was such conviction of the Holy Spirit y había una convicción tal del Espíritu Santo that preachers from all over the world que predicadores del mundo entero would enter into the chapel, iban a esa capillita, not a word said, ni una palabra dicha, they would fall on their face se caían postrados en sus rostros, and cry out to God. comenzaban a clamar a Dios. Many with hidden sins, Muchos de ellos con pecados escondidos, and God exposed those sins y Dios exponía y descubría esos pecados without even preaching. sin una predicación. It was the presence of God. Era la presencia de Dios, It was the convicting power of the Holy Spirit. era el poder convicto del Espíritu Santo. And that was the beginning Y ese fue el principio of the Pentecostal movement. de los movimientos pentecostales. In the early days in America, En los días principios de América, preachers rode by horseback. los predicadores cabalgaban en caballos They had what they called camp meetings. y tenían estas reuniones en diferentes lugares rurales. They preached out in the open fields. Predicaban al aire libre. All the churches were born out of that revival. Y todas las iglesias nacieron de esos avivamientos. They preached with such conviction. Predicaban con una convicción. They preached so powerful about the sins of the nation. Predicaban con un poder sobre el pecado de una nación. People would faint. Gente se desmayaba People would cry out to God all night long. y clamaban a Dios toda una noche. They were poor, Eran pobres, but they knew God. pero conocían a Dios. It was the birth of the Pentecostal movement. Fue el nacimiento de los movimientos pentecostales. God says of all these denominations, Dios dice de todas estas denominaciones, I found you in your poverty. yo los encontré en sus pobrezas. I found you in your nakedness. Yo los encontré en su desnudez. I clothed you in a white robe. Y yo les di vestiduras blancas. I blessed and I prospered you. Yo los bendije y los prosperé.
Think of the movements now. Piensa en los movimientos de hoy, The beautiful denominational headquarters. las oficinas de nuestras denominaciones hermosas, The influence around the world. la influencia alrededor del mundo. God said, you're not remembering Pero Dios dice, no se están recordando your beginnings. sus principios. Think of this country Piensa en este país and how so many of your movements were born. y cómo muchos de sus movimientos comenzaron. All of those praying men, Todos esos hombres de oración, mothers of Zion, mujeres de Sión, who knew how to fast and pray. que sabían ayunar y orar. Some of them were mocked and ridiculed. Muchos de ellos fueron burlados They were very poor, y eran pobres, but they had a hunger for God. pero tenían hambre de Dios. But God said to these people, Pero Dios le dice a este pueblo, you did not remember the day of your youth, no se recuerdan de los días de su juventud, when you were naked and bare. cuando estabas desnuda y sin nada. You forgot that you were polluted in your own blood. Te olvidas de que estabas dañada y enferma en tu propia sangre. And here's the words of the prophet Ezekiel. Y estas son las palabras del profeta Ezequiel. You left me Me dejaste because you gave yourself to harlotry. porque te diste a la vida de ramera. You are now a wife Ahora eres mujer that commits adultery, que comete adulterio and you're turning to strange doctrines now. You're turning to strangers. y te estás tornando a extraños, a extrañas doctrinas. Let me talk to you about the Episcopalian Church. Déjeme hablar de la iglesia episcopal. This is the oldest church denomination in the world. Esta es la denominación más antigua del mundo. It was founded by men of the Holy Ghost and power. Fue fundada por un hombre de poder y del Espíritu Santo. You read some of the books of the founders of the Episcopal Church Tú comienzas a leer libros de los fundadores de la iglesia episcopal and the Church of England. y de la iglesia de Inglaterra. Great revivals. Grandes avivamientos. Today, Hoy, the Episcopal Church la iglesia episcopal has adopted the gay agenda. han adoptado una agenda gay. They've ordained a gay bishop. Han ordenado un obispo homosexual. One of the bishops has written a book Uno de sus obispos ha escrito un libro denying the Godhead of Jesus Christ. negando la deidad de Jesucristo. Today, there is a woman director Hoy hay una mujer que dirige el movimiento who has adopted the gay marriage agenda, que ha adoptado la agenda homosexual al matrimonio and the church is splitting, y la iglesia se está dividiendo, breaking apart. rompiéndose. And I say to the Episcopalian Y Church, yo le digo a la iglesia episcopal, heartbroken, con corazón and I contrito, speak it in love. y le hablo en amor, You hear the words of the prophet. escuche la palabra del profeta. You forgot the day of your youth Te olvidaste de los días de tu juventud, when you were naked and poor, cuando estabas desnuda y pobre, and you've been polluted. y ahora estás contaminada. Now the Episcopal Church Ahora la iglesia episcopal has made it possible lo ha hecho posible that every diocese para que cada diócesis can call God a she, if they prefer, rather than a he. le pueden decir a Dios ella en vez de él. The Holy Ghost can be interpreted as a spirit of love. El Espíritu Santo se puede interpretar como un espíritu de amor. And you can interpret Jesus as you choose in light of human need. Y entonces tú puedes interpretar a Jesús en base a la necesidad humana. Can you understand the apostasy of that statement? ¿Pueden entender ustedes la apostasía de esa declaración? If God is a she, Si Dios es ella, then has no son. entonces no tiene hijos. The Father has no son. Entonces el Padre no tiene un hijo. You've taken away the divinity of Christ. Le estás tomando la divinidad de su hijo. That's the key doctrine of Islam. Esa es la clave o la doctrina fundamental del Islam. God had no son. Que Dios no tiene hijos. The apostasy Apostasía that is creeping into the church. que se está infiltrando dentro de la iglesia. In the United States, En los Estados Unidos, all the great institutions, las grandes instituciones, the colleges, los colegios, Yale University, la Universidad de Yale,
Harvard University, la Universidad de Harvard, Princeton University, la Universidad de Princeton, Columbia la University, Universidad de Colombia, all the great universities todas esas grandes universidades were started by preachers. fueron fundadas por predicadores. I have the books Tengo los libros of some of the founders, de algunos de los fundadores, powerful holiness preachers, predicadores poderosos de santidad, great revivals grandes avivamientos that swept through the schools. que sacudieron las escuelas. Today those colleges, Hoy esos mismos lugares hotbeds of atheism, son las cunas del ateísmo, homosexual de agenda. agendas homosexuales. In so few years, Y en tan pocos años, the apostasy la apostasía has become embedded. han empezado a mantenerse. And now, Y ahora even evangelical colleges, colegios evangélicos they're having a hard time están teniendo un momento difícil trying to keep to the standards, para mantener los parámetros, because from all sides, porque de cada lado the apostasy is coming la in. apostasía está infiltrándose They can't stop it. y no la pueden detener. Those who love God, Aquellos que aman a Dios, I have read the letters he leído las cartas of those who are on the board, de aquellos que están en las juntas, godly people, gente santa, and they say, we can't stop it. que dicen no podemos detenerlos. Apostate teachers, Maestros apóstatas, apostate professors profesores apóstatas are coming in, que están infiltrándose and our standards are all breaking down. y cada parámetro se está rompiendo. God said through the prophet Ezekiel, Dios dice a través del profeta Ezequiel, as I live, says the Lord, así como vivo, dice el Señor, Sodom is your sister, Sodoma es tu hermana, has not done what you have done. ni ella ha hecho lo que tú has hecho. Sodom has not sinned as you have sinned. Sodoma no ha pecado como tú has pecado. Sodom is more righteous than you. Sodoma es más justa que tú. He said that to his church. Él le dice eso a la iglesia. You say, Pastor Dick, I don't want to hear this negativity. Y usted dirá, Pastor David, yo no quiero escuchar este negativismo. Let me tell you something. Déjeme decirle algo. I listen to so many preachers today. Yo escucho a tantos predicadores hoy. And believe me, we have some of the greatest preachers that have ever lived. Y déjeme decirle, tenemos predicadores como nunca han existido, grandes predicadores como nunca han existido. God has his prophets. Dios tiene sus profetas. God has pastors in pulpits. Dios tiene pastores en sus They're púlpitos preaching the straight que gospel, están predicando un evangelio recto, preaching a pure word. predicando una palabra pura. But most of what I hear, Pero más de lo que escucho and it's heartbreaking, y rompe el corazón, is an apostate message. es un mensaje apóstata. And if it's not apostasy, Y si no es apostasía, it's something else. entonces otra cosa. All I hear Todo lo que escucho is how much God loves you. es cuánto Dios los ama I hear that everything is going to be fine with you. y escucho que todo va a estar bien. All I hear is prosperity. Y todo lo que escucho es prosperidad. All I hear are voices. Eso lo que escucho son voces. You're good. Estás bien, Think right. piensas bien, Just do good. simplemente haz lo bueno. God loves you. Dios los ama, That's true. es cierto. That's all I hear. Eso es todo lo que escucho. There's no message of hell. No hay mensaje de infierno, No message of divine judgment. no hay mensaje de un juicio eterno, No message of brokenness. no hay mensaje de quebrantamiento. When God destroyed Sodom, Entonces, cuando Dios destruyó a Sodoma, the number one sin was pride. el pecado número uno fue la soberbia. It was not just homosexuality. No fue solamente homosexualidad, The number one sin was pride. el pecado número uno fue soberbia. God said it was because of the pride and the arrogancy. Dios dijo por la arrogancia y la soberbia. Oh, there's a smooth gospel being preached today. Hoy hay un evangelio suave predicándose. Listen to what the prophet Isaiah said. Escucha lo que el profeta Isaías dice. You've become a rebellious people. Se han convertido en gente rebelde, He said children who will no longer hear the law of God. hijos que ya no escuchan la ley de Dios. They say to the prophets, Le dicen a los profetas,
Do not preach No prediquen right things to us. cosas rectas a nosotros. Preach smooth things to us. Predica cosas suaves. Cause the Holy One Porque el santo, to cease from our presence. para que cese de nuestra presencia. May I tell you this? ¿Les puedo decir esto? A lot of Pentecostals, Muchos pentecostales, a lot of evangelicals muchos evangélicos, don't want to hear it anymore. ya no quieren escucharlo más. Smooth gospel, Suave, evangelio suave. easy gospel. Evangelio fácil. God wants you to be rich. Dios quiere que te hagas rico. God wants you to have a brand new car. Dios quiere que tengas un carro nuevo. Prosperity, prosperity, Prosperidad, prosperity. prosperidad, prosperidad. And all the while, Y mientras tanto, there's a handwriting on the wall. hay una mano escribiendo en la pared. Your days are numbered. Tus días están nombrados. Now, believers, Hermanos creyentes, I preach grace. yo predico gracia. I'm going to give you a good dose of grace before I close here. Antes de yo terminar aquí, te voy a dar una buena dosis de gracia. Let me tell you about pride. Pero déjeme decirte de la soberbia. I told you he destroyed Sodom for pride. Les dije que destruyó a Sodoma por la soberbia. Have you heard of gay pride? ¿Ustedes han escuchado del orgullo gay? I've been at those parades in New York City. Yo he estado en esas paradas en la ciudad de Nueva York. I was one of the first gay prides in New York. Yo era uno de los primeros en esa parada. 250,000 homosexuals 250,000 de homosexuales marching up Fifth Avenue. marchando por la Quinta Avenida. Big signs. Letreros grandes Jesus is gay. diciendo Jesús es homosexual. God is gay. Dios es homosexual. I saw a group of Christians Y yo miré un grupo de cristianos on the sideline, on the street. que estaban a la orilla en la acera They had a sign. y tenían un letrero Jesus loved gays, but he hates their sin. que decía Jesús ama al homosexual, pero aborrece su pecado. A gang of homosexuals jumped out of the parade. Un grupo de homosexuales saltó de su parada. I was standing nearby. Yo estaba ahí They beat them up, y les dieron y le pegaron. tore up their signs, Les rompieron sus letreros and started waving their signs. y empezaron a hacer así con sus letreros, Jesus is gay. diciendo Jesús es homosexual. Now you say that's really apostasy. Y usted dirá, eso es apostasía. That's really pride and arrogance. Eso usted dirá es arrogancia y soberbia. But let me tell you something that's worse. Pero déjeme decirle algo que es peor. I'm going to talk to you about an apostasy that is worse than gay pride. Le voy a hablar de una apostasía que es peor que ese orgullo homosexual. All of that is outside the church, Todo eso está fuera del contexto de iglesia, outside the true church of Jesus Christ. fuera de la verdadera iglesia de Jesucristo. But there's something that grieves the heart of God more. Pero hay algo que está haciendo doler el corazón de Dios. And if I come from the United States Si yo vengo de los Estados Unidos here to your country, aquí a esta nación, I have to have a reason. tengo que tener una razón. Gary and I came with a reason. Mi hijo Gary y yo vinimos con una razón. I'm not interested in another conference. Yo no estoy interesado en otra conferencia. I'm not interested in another sermon. Yo no estoy interesado en otro mensaje. I'm called to be a watchman. He sido llamado a ser un vigilante. God didn't call me here Dios no me llamó aquí to work up your emotions, para yo trabajar sus emociones, get you dancing in the aisles. para tenerlos danzando en las filas. He sent me as a watchman Dios me envió aquí como un vigía to warn you para advertirles and plead with you y para orar con and ustedes speak the heart of God. y hablar el corazón de Dios a ustedes. Let me talk about this apostasy. Déjeme hablarle de esta apostasía. It's not a perverted gospel No es un evangelio perverso that grieves God the most. lo que contrista a Dios.
It's a partial gospel. Es un evangelio parcial, It's a half gospel mitad evangelio, that's being preached que está siendo predicado in many churches en today. muchas iglesias hoy. The apostle said, El apóstol- or rather the prophet said, El profeta dijo, they don't show the difference no conocen la diferencia between what is holy and what is unholy. de lo que es santo y lo que no es santo. They're preaching a smooth message. Predicando un mensaje muy suave. They don't want to offend No anybody quieren ofender a nadie, because people will not come porque la gente no va a venir to hear a message a escuchar un mensaje of reproof, de reprensión, of warning, de advertencia, of naming sin. de nombrar pecados. And here's what the prophet said. Y aquí está lo que el profeta dice. They strengthen the hands of the wicked Ellos enderezan la mano del perverso so that he will not turn from his wickedness. para que no se torne de su perversión, For I will deliver my people out of their hands, porque yo voy a libertar a mi pueblo de sus manos and they shall know that I am the Lord. para mostrarles que yo soy Dios. The proud looks of men shall be humbled. El hombre soberbio se debe humillar. Men shall be bowed down before the word. El hombre debe enfrentarse a la palabra. I have a minister acquaintance Tengo una amistad con un ministro who pastored a very large church with thousands. que pastoreaba una iglesia de miles. I thank God for big churches Y le doy gracias a Dios por iglesias grandes, with thousands of people. de miles de personas. I'm the founding pastor of one. Yo soy el pastor fundador de una. And I thank God for all the gifted men. Y yo le doy gracias al Señor por los hombres de mucho talento. And I'm not called to judge my fellow ministers. Y yo no estoy llamado a juzgar a mi colaborador en el ministerio. I'm talking about what the heart of God declares to us. Yo le estoy hablando de lo que el corazón del Señor nos declara hoy. It's directed at my heart just as much as anybody else's Dirigido a heart. mi corazón como lo está también dirigido a su corazón. But this pastor, Pero este pastor, this huge church, con esta iglesia grande, Holy Spirit came to him one day. el Espíritu Santo vino a él un día. In fact, he's written a book about it. Inclusive ha escrito un libro acerca de esto. He said, the Holy Spirit told me Dice, el Espíritu Santo me dijo that I was robbing my people que yo le estaba robando a mi pueblo because I wanted to have a big church. porque yo quería tener una iglesia grande. I wanted to expand and expand. Quería seguir expandiéndome. He said, but I discovered Pero luego descubrí, dijo, the more I read the word, que mientras más leía la palabra, I was just giving them the good news. le estaba dando las buenas nuevas, I wasn't taking to them the full message. pero no le estaba llevando el evangelio o el mensaje completo. I was afraid to correct. Tenía miedo de corregir. And Holy Spirit dealt with me for weeks. Y el Espíritu Santo trató conmigo por semanas. He started giving me messages. Comenzó a darme mensajes I was heartbroken. y comencé a quebrantarme, I began to weep. comencé a llorar. And the Holy Spirit Y el Espíritu Santo said, when you get up, me dice, cuando te pongas de pies you're preaching a predicar, a compromised message tú predicas un mensaje comprometido to hold the congregation, para aguantar la congregación, to carry your expenses. para que cubran tus gastos. He said, one day, Un día, I couldn't take it anymore. dice él, no pude aguantar más I said, God, y dije, Dios, if I preach what you're telling me to preach si now, yo predico lo que tú quieres que yo predique, I'm going to lose my people. voy a perder a mi pueblo. The Lord said, you must preach the whole gospel. Dios le dijo, tienes que predicar el evangelio completo. You're afraid to offend anybody? Tienes miedo de ofender a todo el mundo. And he noticed Y él notó more and more divorces in his church. mucho y mucho más divorcios en su congregación. Young people were not turning to God. Gente joven no se estaban tornando a Dios, They were just having church. estaban simplemente teniendo iglesia. The people were not growing La spiritually. gente no estaba creciendo espiritualmente. And the Lord finally told him, Y el Señor finalmente le dijo, you're really not my shepherd. tú no eres mi pastor.
You're appeasing these people. Tú estás apaciguando al pueblo. So he got up one Sunday morning Un domingo en la mañana se puso en pie, with a broken heart, con un corazón quebrantado, through tears. con lágrimas, He said, I have not given you y le dijo, yo no les he dado the whole gospel. todo el evangelio. I've been afraid He tenido miedo to preach the whole de gospel. predicar el evangelio completo. And I'm sorry, Y perdónenme but I have to tell you what God is saying. que tengo que decirle lo que Dios me ha dicho. Within a few months, En algunos meses he had 200 people left. solamente le quedaron 200 personas. But he said, Pero él dice, my people are growing mi gente está creciendo. when I stand before God. Cuando yo me paro delante de Dios, And this is what he said in so many words. y esto fue lo que dijo en muchas palabras, I'm going to know voy a saber that I've presented a people que le presenté a un pueblo who know Christ, que conocen a Cristo, who know his word, que conocen su and palabra, are growing in the Spirit. pero creciendo en el Espíritu. He said the burden is gone. La carga se me fue. I'm not keeping up with anybody Yo no now. estoy compitiendo con nadie ahora. I'm one of the happiest preachers in Soy uno de America. los pastores más felices de América. Just about everywhere Gary and I go. Casi en todos los lugares que Gary, mi hijo y yo vamos. Not always, but a number of times. No siempre, pero en muchas ocasiones We see a preacher coming to meet us. vemos un predicador que viene a encontrarse con nosotros. His whole entourage of people. Tiene un cortejo de personas alrededor de él. Did you mention this morning? ¿Mencionaste esto? They'll come to you, Vienen a ustedes, vienen a nosotros, to Gary and I, a Gary y a mí, and it goes something like this. y sucede algo más o menos como esto. I have one of the biggest churches in the country. Yo tengo una de las iglesias más grandes de mi país. I'm on television. Estoy en televisión He starts telling all these great things he's y doing, comienzan a hablar de todas esas cosas grandes and we don't even know his name. y yo ni conocemos su nombre. One time Gary asked, Y una vez Pastor Gary le preguntó, by the way, what's your name? por casualidad, ¿cuál es su nombre? And in the same atmosphere, Y en la misma atmósfera there's a man comes up to us, nos viene, se acerca un hombre, doesn't say anything, no dice nada, but I've been praying for you, nos dice, hemos orado por usted, humble, humilde, broken, quebrantado, and he just passes by. y simplemente nos pasa por el lado. And someone standing by Y luego alguien que está cerca says, you know who he is? nos pregunta, ¿sabe quién es ese? He's the leader in Africa Él es el líder en África of over a few million people, de varios millones de personas, pastors all over Africa. pastores de muchos lugares en África. You would never know. Nunca lo sabría. There's a man Hay un hombre, you know usted sabe, is preaching que está predicando Christ in his fullness. a Cristo en toda su totalidad. And when you look at him, Y cuando tú lo miras, you see the cross. tú ves la cruz, You see the cross of Jesus tú ves la Christ. cruz de Jesús en su No vida. ego, No hay ego, no competition. ni competencia, Preaching the full gospel of Christ. predicando el Evangelio de Cristo. In the days ahead in this nation, En los días que se avecinan sobre esta nación, if you're a pastor, si eres pastor, please listen closely. escucha detenidamente. If you don't hear anything else I say, Si no escuchas nada más de lo que yo he dicho, from a gray-haired man of God, de un hombre con canas en su cabello, you're going to be tested. usted va a ser probado. Where do I stand? ¿Dónde yo estoy parado? You're going to see others Usted va a ver a otros around you alrededor de usted cutting the gospel, cortando el Evangelio, preaching only what people want to hear, predicando solamente lo que el pueblo quiere escuchar, tickling the ears, simplemente
haciendo cosquilla al oído, preaching borrowed messages, predicando mensajes prestados, preaching only principles, predicando solamente principios, but not the revelation, pero no la revelación, never warning, nunca advirtiendo, never a prophetic message. nunca mensaje profético. I ask you, Le pregunto, where are your prophets? ¿dónde están sus profetas? How many men do you know? ¿Cuántos hombres conoces? How many preachers have you heard lately ¿Cuántos predicadores has escuchado últimamente? that you know Que usted sabe when you hear, que cuando los escucha, you know usted sabe the word is coming que la palabra viene from God's throne, del trono de Dios, not just to bless you, no para solamente bendecirlo, but to awaken you pero para despertarlo and to prepare you y para prepararlo for the day that's ahead. para los días que se avecinan. You're going to be tested, Usted será probado, and the reason I say that, y la razón por la cual digo esto, I'm being tested. porque yo estoy siendo probado. Tomorrow night, Mañana en la noche I'm going to be preaching voy a predicar one of the strongest prophetic messages I've ever been given. uno de los mensajes más fuertes proféticos que yo he dado, And I have to argue with the Lord. y tengo que argumentar con Dios. Lord, I don't want to do that. Señor, no quiero hacer esto. Lord, give me a nice, easy, encouraging message. Señor, dame un mensaje suave, fácil, que los motive. I get tired Yo me canso of hearing this, escuchando esto. and I hear it all over America. Cuando escucho a través de América, And I'm not talking I'm not talking out of self-pity. y no estoy aquí hablando para piedad propia. They say, is he still living? Dicen, ¿todavía está vivo? That doomsday preacher in New York, Ese predicador de condenación de Nueva York, is he still around? ¿todavía está por ahí? Talking about judgment. Hablando de juicio. Jeremiah said, I don't want to preach this anymore. Jeremías dijo, yo no quiero predicar esto más. But you see, there's a scripture that says, Pero hay una palabra y unos versos que dicen, I will raise up watchmen, yo levantaré vigías. and if you see a storm coming, Si tú ves una tormenta que se avecina and you won't warn the people, y tú no adviertes al pueblo, the blood's on your hand. la sangre será sobre vosotros. I don't want any blood on my hand. Yo no quiero sangre sobre mis manos. And there are some of you Y hay algunos de who ustedes are going to have to make the same decision. que tienen que tomar la misma decisión. God's speaking to you, Dios le está hablando a ustedes and God wants you to make a clear stand. y Dios quiere que ustedes tomen una posición firme. And you who are not in the ministry, Y ustedes que no están en el ministerio, watch out. tienes que tener cuentas. I was listening to a preacher, Estaba escuchando a un predicador, and I'm sitting there. me estoy sentado ahí I saying, this is such wonderful preaching. y estaba escuchando y decía, qué buen mensaje este. Then suddenly, Y de pronto, after 95% después de un 95%, good preaching, buena enseñanza, buena predicación, then came luego vino the poison. el veneno. Jesus can't come Jesús no puede venir till you have a new house and a new car. hasta que tú no tengas una casa nueva y un auto nuevo. Jesus wants you to be wealthy. Jesús quiere que tú seas rico. Then he said, this Bible Y luego dijo, esta Biblia is nothing but a path to riches. es simplemente un pasadizo a la riqueza. Watch out. Con cuidado, You'll hear that. vas a escuchar eso. Now let me give you the good news. Ahora déjeme darle las buenas nuevas. When you get to the end of 16th chapter Cuando tú vas al final del capítulo 16 of the prophet Ezekiel, del profeta Ezequiel, in the midst of all of this warning,
En medio de todas estas advertencias, the Spirit of God comes on the prophet Ezekiel. el Espíritu viene sobre el profeta Ezequiel He said, and in the midst of all of this, y le dice, en medio de todo esto, they're going to be a people va a haber un pueblo who turn away que se extravió from all apostasy. de toda, se apartó de toda apostasía. He said, I will cause you Yo voy a causar to turn away from the harlotry. que salgas de esa ramera. And this is what the prophet is saying. Y esto es lo que el profeta dice. And this is the message I really bring to you Y now. este es el mensaje que les traigo ahora. In the midst of all the things that are coming, En medio de todo lo que ha de venir, I can't begin to describe to you what I see coming. yo no puedo empezar ni a describirles lo que se avecina sobre nosotros. But in the midst of all of this, Pero en medio de todo the eso, Lord said, I'm going to have a people, Dios dice, tengo un pueblo and I'm going to move by the Spirit y me voy a mover por el in Espíritu their hearts. en sus corazones. I'm going to call them out of the spirit Los of this voy a world, sacar del espíritu de este siglo and I will cause them. y voy a causar en ellos. He said, I will cause them. Él dice, yo voy a causar en ellos. I will do it Yo lo voy a hacer by my Spirit. por mi espíritu. I will turn you away Los voy a sacar de from eso, all the de idolatry, toda esa and idolatría, I will raise up a remnant y voy a levantar un remanente who know my name, que conoce mi who nombre, are immovable, pero que no se mueve and will not accept y que no van a aceptar the spirit of this el age. espíritu de este siglo. And God has those people Y here. Dios tiene ese pueblo aquí, They're sitting in this room, están sentados en este lugar, and God will anoint y you Dios los va a ungir to turn away para que se aparten from all these voices de todas estas voces that call you to the flesh, que te llaman a la carne, and the Spirit y el espíritu will bring you te va a traer into the fullness hasta el completo, and make you unafraid. a la totalidad, y te hará que no Take tengas all miedo. fear out of your heart Quitará todo temor and all the pride of this world. y todo el orgullo de este siglo, He's going to have a humble people, y va a tener un pueblo humilde, a broken people, un pueblo quebrantado, people who are not moved, un pueblo que no se va a mover, immovable, inmovible, anchored in this Bible, anclados en la palabra, anchored in this Bible. anclados en esta Biblia. Nobody can move you. Nadie te va a mover. Pastor, Pastores, make up your mind tienes que tomar decisiones and ask the Holy Spirit y pedirle al Espíritu to Santo give you the courage. que te dé el valor. I will not compromise. Yo no me voy a comprometer. I will not cheat people on the Yo gospel. no le voy a robar a la gente el evangelio. I don't care what it costs No me. importa lo que me cueste. I will preach the full gospel of Jesus Voy a Christ. predicar el evangelio completo de Jesucristo. You stand. Por favor, póngase de pie. Levante sus manos. Spirit of God, come. Espíritu de Dios, ven. Confirm your word now. Ahora confirma tu palabra. Awaken us. Despiértanos. Awaken us in this hour. Despiértanos en esta hora. Raise up prophets. Levanta profetas. Raise up watchmen. Levanta vigías. God, open your word. Abre tu palabra. The revelation of truth. La revelación de la verdad. Let no apostasy Para que ninguna apostasía take over the church. tome dominio de tu iglesia. Awaken the Pentecostals, Que se despierten los pentecostales, the Baptists, los the bautistas, los Presbyterians, presbiterianos, the los Episcopalians, episcopales, the Catholics. los católicos. Wake them up. Despiértalos. You're coming, Jesus. Tú vienes, Jesús. Wake us up. Despiértanos. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya.
I have a question from the Holy Spirit. Tengo una pregunta del Espíritu Santo. What do you want in the Dominican Republic? What do you want? ¿Qué quieren? No use keeping the doors open. Entonces no vale la pena dejar las puertas abiertas. If sinners can't feel your presence, Si los pecadores no pueden sentir tu presencia, if I don't sense your presence, si yo no siento tu presencia, if you're not here, si tú no estás aquí, we need to sell the building entonces tengo que vender el edificio because we don't have church. porque no tenemos iglesia. We just have a meeting. Simplemente una reunión. This is about having the presence of Jesus. De lo que se trata es de tener la presencia de Cristo. And what Gary's talking about, the glory. Y de lo que mi hijo Gary habló de la gloria. And if we leave these meetings Y si nosotros salimos de estas reuniones and we didn't catch it, y no lo logramos entender we didn't let the word get a hold of us, y no dejamos que la palabra tomara control de nosotros, we missed it. entonces erramos el blanco. There's time Hay tiempo before you go eat antes de usted irse a comer to have a prayer meeting. para tener tiempo de oración. You can walk around, Usted puede caminar, you can kneel, usted se puede you arrodillar, can sit, usted se quiere sentar any way you choose. como usted lo quiera hacer. You can go to empty seats Se around here. puede ir a lugares donde no hay nadie. I guess the balcony is open. Posiblemente el balcón arriba está abierto. If you're husband and wife together, Si están aquí marido y mujer, I want you to find a place of prayer, yo quiero que busquen un lugar de oración and I want you to seek the Lord. y yo quiero que busquen a Dios. Lord, I'm asking you now Señor, ahora yo te pido to bring a spirit of intercession que venga sobre nosotros un espíritu de intercesión for the presence of Jesus por la presencia de Jesús, to fill this nation, que llene a esta nación, come to our churches. que venga a nuestras iglesias. Oh God, do something fresh. Oh Dios, haz algo fresco, Do a fresh work of your Holy Spirit, haz una obra fresca de tu Espíritu Santo, not just emotion, no solamente but emociones, something deep in the Holy Spirit. algo profundo en el Espíritu Santo. Would you find a place Puede encontrar un lugar before you go to eat antes de que usted salga a comer, and just find a place of prayer? busque un lugar de oración, cualquiera sea. And if you plan to be in a meeting tonight, Y si piensas estar aquí esta noche, would you gather together entonces reúnase and just start y praying comience a orar. that the glory of the Lord Que la gloria de will Dios be upon us sea sobre nosotros the rest of this day? en el resto de este día. God bless you. Dios Turn le- and pray. Dios le bendiga, comience a orar, hermano, busque un lugar para orar. You can come to the front. Si quiere venir al frente, You can kneel here se puede arrodillar aquí in your seat. o en sus sillas. You can sit down in Se your quiere seat. sentar en su silla. But let's